así como la cuarentena el año pasado se prolongó de manera exagerada y provocó, digamos, consecuencias económicas y sociales terribles sin resolver el problema sanitario, porque obviamente el saldo sanitario, digamos, que estamos teniendo, que estamos sufriendo, es enorme y nos pone, digamos, en los países, digamos, que en ese sentido han tenido más casos, más muertes, y, digamos, donde la repercusión sanitaria ha sido mayor. Entonces ahí es donde, digamos, verdaderamente uno comienza a cuestionarse cuál fue el efecto de las medidas que se tomaron el año pasado. Y claramente, digamos, ya lo he dicho muchas veces y no vale la pena repetir, una cuarentena que se utilizó como único recurso, como único instrumento para controlar la expansión de la epidemia, resultó, digamos, finalmente inefectivo cuando una sociedad se rebeló, por decirlo de alguna manera, porque no pudo resistir una cuarentena, un confinamiento tan prolongado, y fuera por necesidad económica en un país que tiene casi la mitad de su población hoy vive del trabajo informal, como el hartazgo social, digamos, que esto implicó, terminó rompiendo la cuarentena y, por supuesto, aumentando la circulación viral, y así llegamos, por supuesto, también a los picos que tuvimos el año pasado, en septiembre o octubre. Y también la pérdida del capital político y de la confianza pública del gobierno y del presidente para poder, digamos, obtener el acompañamiento social que sí obtuvo hace un año. Entonces, en realidad, la cuarentena eterna que tuvimos el año pasado y que terminó quebrándose y que terminó desgastándose como instrumento, o la falta de presencialidad en las escuelas cerradas, etcétera, son cuestiones que obviamente ahora el gobierno tiene que calibrar muy bien. Entonces, ya lo que fue el enorme acompañamiento social que tuvo el año pasado, inclusive con el apoyo de la oposición y de amplios sectores sociales, el 80% de aprobación social que llegó a tener en algún momento, hoy no lo tiene. ¿Qué cosas en contra tenemos respecto a el año pasado? La primera y la más importante, y la causa, digamos, que yo diría que ha disparado esta segunda ola, tiene que ver con la relajación de las conductas sociales para la prevención del COVID. Y acá es donde, claro, uno se plantea y se pregunta, bueno, ¿pero qué está pasando? Bueno, lo que pasa es que, por un lado, la sociedad se ha acostumbrado a convivir con el virus. Es como que ha naturalizado la presencia del virus. Estamos a más de un año de pandemia. Y por el otro lado, está fatigada. Particularmente los segmentos, digamos, poblacionales, la gente más joven, los adolescentes que estuvieron confinados todo el año pasado, los adolescentes que no pudieron estudiar, que no tuvieron interacción social, obviamente cuando llegó el mejor clima, digamos, al comienzo del verano, explotaron. Y en una sociedad tan cansada, tan fatigada, tan harta, es muy difícil volver para atrás. Y ni siquiera estoy hablando de lo que tiene que ver con el impacto económico de la pandemia y de la cuarentena, que ha provocado un incremento enorme de la pobreza, varios puntos más de pobreza, bueno, lo hemos visto con el informe del INDEC de la semana pasada, de la recesión, ha caído más de 10 puntos el PBI, o 10 puntos el PBI en un año. Tenemos 42% de pobres, 10%, más de 10% de indigentes. Y si vamos a los niños y adolescentes, estamos con casi 2/3 partes son pobres, casi 60% son pobres. Y 15% son indigentes. Indigencia quiere decir que no llegan a satisfacer con sus ingresos la canasta básica alimentaria en la Argentina. Esto no es obviamente responsabilidad del gobierno, esto ya está ocurriendo desde hace 40 años de manera progresiva y es algo que es inentendible, que todos de alguna manera no nos paremos ahí y digamos, bueno, esto hay que cambiarlo, esto no puede seguir así. Pero esta es la realidad. En ese contexto, ¿cómo se puede volver a las restricciones que el año pasado tuvieron un gran acompañamiento social al principio? ¿Y que sirvieron? Sirvieron para preparar mejor al sistema de salud, que no estaba en condiciones de poder enfrentar una epidemia de esta magnitud. Y que sirvió para que no
se saturaran y no colapsaran en buena medida cuando tuvimos la primera ola. Pero claro, esto sirve por un tiempo limitado. El sistema de salud se pudo recomponer, sobre todo la cuestión de terapias intensivas y de manejos críticos y de camas más en el interior del país en los primeros 2 meses. Pero después, lo que siguió después fue equivocado, no se apeló, yo lo planteé muchas veces, a un sistema valvular intermitente que permitiera ir flexibilizando y endureciendo las medidas de acuerdo a la trayectoria de la epidemia o la respuesta y la capacidad de respuesta de los servicios de salud. Y esto finalmente redundó en que se quebró en 1000 pedazos la cuarentena y en realidad se terminó por una suerte de rebelión social. Y esto ha tenido que ver con la devaluación de la palabra del presidente, por supuesto, el impacto brutal que tuvo la vacunación de privilegio y con, digamos, todas las enunciaciones que el presidente hizo respecto a que íbamos a tener 20 millones de dosis para esta altura del año y tuvimos menos de la tercera parte, que íbamos a tener vacunados, que todas estas, digamos, estos anuncios que se hicieron en este contexto épico, exitista, que le gusta a este gobierno anunciar, de golpe se fueron contrastadas con la realidad. Y el vacunatorio del privilegio fue brutal, porque esto quebró una de las banderas, digamos, que tenía el gobierno respecto a la defensa de la salud pública de los más vulnerables, porque claramente acá se vio una situación que, más allá de cuál haya sido su magnitud, que fue muy grande, digamos, como hecho simbólico, fue terrible, terrible. Y finalmente, y esto contribuye entonces a la pérdida de la confianza y sobre todo a la pérdida de capital político, porque para que uno pueda, digamos, generar y decir, bueno, a partir de mañana vamos a sacar un decreto y donde vamos a imponer tal y cual cosa, hay que tener resto político para poder hacerlo. Para que ustedes recuerdan ¿cuándo fue? Creo que septiembre, octubre, en el momento peor de la pandemia, cuando el presidente dijo, si siguen circulando voy a apretar el botón rojo. Y todos sabíamos que no había ninguna chance de que ese botón rojo sirviera para algo en ese momento. Y eso es lo que teme el gobierno hoy, cuando el que se quema con leche cuando ve una vaca llora. La estrategia para mitigar el impacto pasa por 3 ejes. El primero y más importante es la vacunación. La vacunación es la única estrategia capaz de poder realmente doblegar la curva de contagios y vencer a este virus. Y eso ya lo estamos viendo en algunos países. Nosotros le estamos corriendo muy detrás. Tenemos que vacunar más, pero no solamente porque en este momento el cuello de botella principal está dado por la falta de un suministro fluido de vacunas que permita generar un horizonte de previsibilidad para implementar una campaña de vacunación eficiente. Hoy la realidad es que todos los días uno se desayuna diciendo, bueno, va a llegar un vuelo de aerolíneas que va a venir de Moscú y va a traer 500.000 dosis. Y también estamos viendo si van a venir o no las de Sinopharm de China, o si COVAX nos va a tirar las 500.000 dosis, o si Covishield. Pero la realidad es que si uno tuviera, digamos, una suerte de planilla para programar, digamos, esos envíos y poder acoplarlos a una campaña de vacunación, no lo tenemos. O sea, no se sabe. Es como que gestiones del día a día y es muy difícil armar una campaña con una operación logística tan compleja como la campaña de vacunación masiva para todo el país de esta manera. O sea que ahí no vamos. Después, el tema también es que existen serios problemas con la vacunación porque no se trata, ustedes saben que el criterio para distribuir las vacunas a los distritos ha sido por población general, lo cual es un absurdo epidemiológico, porque lo que claramente hay que priorizar son los grupos de riesgo, que son los que se complican y se mueren, y son los que hay que vacunar primero. Entonces ahí hay muchos distritos que tienen fuertes desventajas, caso la ciudad de Buenos Aires, que tiene un 24 o 25% de su población arriba de los 60 años, frente a un 17% en el resto del país, y resulta que recibe las mismas vacunas que por ahí otros distritos, otras provincias, que tienen poblaciones mucho más jóvenes. Entonces, esto es absurdo. En algunos lugares llegan a pueblos o ciudades pequeñas donde sobran vacunas
y finalmente terminan vacunados grupos que no son de riesgo. Entonces no hay claridad en la distribución. Y además, por supuesto, que todo esto hace que la campaña esté muy atomizada en cada distrito, donde cada distrito está teniendo esquemas diferentes, campañas diferentes, prioridades distintas, lo cual, digamos, contribuye a una mucho mayor ineficiencia de la campaña de vacunación. De nuevo, si nosotros quisiéramos vacunar al menos a la población de riesgo en 2 meses, para que enfrentar mejor y mitigar mejor el impacto de la segunda ola, necesitaríamos tener arriba de 250, 300.000 dosis por día. O sea, en el máximo de los días no hemos llegado apenas a la mitad. El promedio está muy, muy por debajo. La segunda estrategia después de la vacunación es ampliar los testeos. Tenemos que ampliar los testeos. Ampliar los testeos significa búsqueda activa de casos para poder rastrear los contactos y aislarlos. Y esto, así como lo venimos diciendo desde el principio de la pandemia y que siempre la corrimos atrás, ahora es como que prácticamente no se habla. Fíjense que la provincia de Buenos Aires ha decidido prácticamente dejar de testear y todos los casos se van a confirmar por lo que se llama nexo epidemiológico, que son por la combinación de síntomas. Pero eso deja fuera a una enorme cantidad de casos y por el otro lado no permite confirmar. Es como que van a faltar referencias, es como navegar en la oscuridad sin bitácora, en un día nublado, sin brújula y sin estrellas. Pero además, si acá lo que se trata es de tratar de evaluar si están apareciendo nuevas variantes que, por supuesto, tengan que ver y que de alguna manera necesiten de conductas distintas, no lo vamos a saber porque la vigilancia genómica tiene que ver con confirmar los casos y secuenciar el genoma del virus para ver si aparecen mutaciones que identifican nuevas variantes, como la de Manaus, por ejemplo. Entonces, eso no lo vamos a saber. Y contrasta con la actitud en la ciudad de Buenos Aires o ahora en Córdoba, que sí va a aumentar el testeo y va a centrar su estrategia sobre todo en vacunación y testeo, más que en restricciones solo. Entonces, acá lo que está faltando es una coordinación federal y acá es donde falta la presencia del Ministerio de Salud de la Nación para poder articular una política nacional para enfrentar la pandemia. Y finalmente, digamos, las restricciones, que es la tercera estrategia, el tercer eje. Pero claro, hay que calibrar muy bien acá, porque lo que no se puede hacer es repetir lo que se hizo el año pasado. Porque sabemos que no va a tener acompañamiento social. Entonces, cuando se dice, vamos a volver a fase 3. ¿Cómo vamos a volver a fase 3? ¿Cómo se va a cumplir? Lo peor que puede hacer el gobierno es dictar algo que luego no se cumpla y que además sea obvio y manifiesto que no se cumple.